Línea telefónica. Tengo el gusto de saludar a la doctora Lauri Ann Jiménez, que es jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Me gustaría iniciar preguntándole, bueno, pues hay ya algunos indicios sobre una posible vacunación en el mes de mayo, que podría empezar esta vacunación contra COVID-19 para niñas y niños en todo el país. Usted, ¿cómo ve esta situación que ha ido poco a poco, a cuentagotas, anunciando el gobierno de la República? Bueno, pues veo que lo que se está tratando de hacer ahora es enmendar los errores que se han estado cometiendo durante ya muchos meses en términos de la Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19. Es decir, en este país se han estado, mientras que la vacuna de Pfizer había estado desde el principio aprobada para ser aplicada en personas de 16 años en adelante, se ignoró esto y se hizo nada más la vacunación de 18 años en adelante. Después de muchas insistencias a finales del año pasado, entonces se comienza a vacunar, pero solamente los de 15 a 17, y se abre un espacio para que aquellos menores que tengan 12 años, vamos a decir de 12 a 16, solo si presentan comorbilidades demostrables, entonces se les permite vacunarse, ¿no? Bueno, esto ha sido un gran error. Han muerto innecesariamente muchos menores de edad, cientos de menores de edad han muerto innecesariamente por el retraso en la llegada de las vacunas que debieron haber recibido. Entonces, ahora de lo que habla el gobierno, porque el auditorio necesita entender esto. Los niños se vacunan solamente con Pfizer, hasta ahorita es la vacuna que está aprobada aquí en México. Para el rango de edad de 12 a 17 años, en este país eso ya estaba aprobado desde finales del mes de junio del año pasado. Sin embargo, no fue hasta finales de año cuando se empezó a vacunar parcialmente esta población, como ya dije, nada más de 15 a 17 años, ¿no? Entonces, ahora, el siguiente rango de edad hacia abajo son los de 5 a 11 años. El anuncio que se hacen dos anuncios a la par, y esto es muy preocupante porque se dicen cosas, ¿no? Como hace mucho tiempo, también la directora del CONACYT dijo que íbamos a tener muchos ventiladores hechos en México, que eso fue desde mayo de 2020 y es momento que no hemos visto ventiladores, ¿no? Se dicen muchas cosas con objetos políticos, o ya sea demagógicos o electorales o qué sé yo, que después no ocurre nada más que el puro anuncio, ¿no? Pero, a ver, lo que se anunció ayer, concretamente, entre ayer y hoy, se anuncian tres cosas en particular. Uno, que la campaña de vacunación contra COVID-19 para adultos en este país va a acabar este mes de abril. Y entonces, como se tienen más de 30 millones de vacunas almacenadas, posiblemente algunas a punto de caducar, lo que hacen es decir, vamos a abrir la vacunación, vacúnense todos los que quieran, como quieran, no hay requisitos, no hay nada. En Ciudad de México nomás hace falta presentarse para que a uno lo vacunen, ¿no? Entonces, todas estas vacunas van a ser con AstraZeneca. Pues sí, o sea, ese vacunar sin ton ni son, sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo, vamos a decir, de poderle dar un seguimiento a quienes están vacunando, pues de entrada es una estrategia, como ha sido desde siempre, improvisada, que no lleva nada bueno finalmente, ¿no? Pero de la mano con esto entonces se anuncia que va a acabar la campaña de vacunación, que no se han renovado los contratos para comprar más vacunas, por ejemplo a la farmacéutica de Pfizer, pero que se está esperando que a través del mecanismo de COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, se nos regalen dosis pediátricas de Pfizer, que son las que requieren los niños de 5 a 11 años, que se nos regalen dosis para poderlos vacunar. Entonces, a ver, que nos regalen dosis, según el INEGI, en las cifras de 2020, hay más de 15 millones de menores de edad en este país que tienen en ese rango de edad, de 5 a 11 años.
Para vacunarlos a todos, pues se necesitan 2 dosis. Esto significa que se requieren más de 30 millones de dosis pediátricas para vacunar a los niños y niñas de este país en ese rango de edad. No hay manera que a través del mecanismo de COVAX nos vayan a regalar más de 30 millones de dosis, ¿no? Entonces, bueno, pues preocupa mucho todos estos anuncios, porque preocupa principalmente que los niños mexicanos, niños y niñas mexicanos, siguen enfermándose de COVID, siguen estando expuestos a esta enfermedad potencialmente letal y no están protegidos. Entonces, pues sí es muy importante que se les proteja, pero es decir, hay un problema fundamental con la campaña de vacunación en términos generales, en donde no se le puede poner un fin a una campaña que debe ser concebida y tratada como una campaña permanente de vacunación. Eso es una, ¿no?, con los adultos. 2, pues si no renuevan contratos, ¿de dónde van a sacar dosis para vacunar a los de 12 a 17? ¿Y a poco creen que nos van a regalar más de 30 millones de dosis pediátricas para vacunar a los pequeños? El gobierno no quiere gastar en las vacunas, mientras que sí ha derrochado cualquier cantidad de miles de millones de pesos, como lo que ocurrió apenas este fin de semana no pasado, en donde se derrochan más de 1.500 millones de pesos en una consulta que realmente no tiene utilidad alguna, ¿no? Se pudieron haber comprado muchas vacunas con ese dinero, pero es evidente que esta no es una prioridad. Proteger a la niñez de este país no es una prioridad de este gobierno, ¿no? Doctor, pero bueno, en eso estamos, esa es la situación actual. Doctora, me llama mucho la atención esto que nos dice, están los anuncios, pero quedan muchas dudas que resolver. Primero, me gustaría que nos comentara, ¿es precipitado, como ya usted lo decía, e improvisado, el que se dé por terminada la campaña nacional de vacunación de adultos en abril? ¿Esta decisión es precipitada? Sí, desde luego, es precipitada, es equivocada, es realmente, o sea, esto se puede tornar realmente criminal. La pandemia no ha terminado, por mucho que nuestro gobierno quiera insistir en hacer de cuenta que está terminando, la pandemia no está necesariamente terminando. En este país se tienen más de 42.3 millones de mexicanos que no han recibido una sola dosis de vacuna. Para que se entienda muy, muy claramente, en México, que ya somos el país con menor cobertura de vacunación en todo el continente americano, ¿sí?, se han vacunado apenas al 62.4% de la población con un esquema inicial completo, es decir, de 2 dosis, ¿no? Solo el 62% de la población. Se tiene, y sabemos, porque el virus que ahora nos aqueja es Omicron. La variante Omicron, ya sea en su versión inicial, que era BA1, ahora hablamos de BA2, BA4, BA5, es decir, ya hay muchas subvariantes de Omicron, pero finalmente es Omicron. Y con Omicron sabemos que para que una persona esté protegida necesita tener por lo menos un esquema de 3 dosis. En este país solamente el 29.5% de la población ha recibido el primer refuerzo. Los Centros para el Control y Prevención de Infecciones en Estados Unidos, los CDCs, ya emiten una recomendación que se está siguiendo tanto en Europa como en Estados Unidos y muchos países en Asia, particularmente del sur y del sureste asiático, en donde se sugiere o se recomienda una 4ª dosis, queriendo decir un segundo refuerzo, a la población de 50 años y más, y a toda la población de 12 años en adelante, si es que presentan algún tipo de inmunocompromiso, de algún problema inmunitario, ¿no?, inmunológico. Entonces, ¿cómo puede un país dar por terminada una campaña de vacunación cuando menos del 30% ha recibido un refuerzo? Cuando no hemos ni siquiera empezado a hablar de las 4ª dosis que requieren de forma urgente nuestros adultos mayores, ¿no? Y cuando, pues, más de 42 millones de mexicanos no han recibido una sola dosis. Híjole. Se tienen 30 millones de dosis, aparentemente muchas de ellas de AstraZeneca, en almacén. Y pues quieren esas rápido administrarlas de aquí al final de abril, y entonces se va a dar por terminada la campaña de vacunación. Tu pregunta es muy clara, muy adecuada,
Y la respuesta corta es no, es absolutamente equivocado en este momento concebir que las campañas de vacunación contra COVID-19 pueden finalizarse. Deben ser campañas permanentes porque no sabemos hacia dónde va el virus y qué otras recomendaciones se van a necesitar para aplicación de refuerzos, de vacunas de nueva generación, es decir, no sabemos para dónde va. Claro. Entonces no se puede dar por terminado algo que para empezar no se ha concluido y segundo, pues no sabemos hacia dónde va a tener que ir. Doctora Lauri Ann Jiménez, jefa de Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, muchísimas gracias. Queda clarísimo el panorama, 30% con pues el tercer refuerzo y ya de la cuarta dosis pues mejor ni hablamos. Muchas gracias, buenas noches. Un placer, muchas gracias por la invitación.